Te lo voy a decir, nunca es tarde para empezar a existir. La ola te choca y cada mañana arrancás en la orilla rendido con el sol mirándote de reojo. Es hora de levantarse. Todo el mundo parece tener que hacer salvo vos. Todo el mundo parece estar entusiasmado salvo vos. Te preguntás qué falta, si hay algo que acaso está roto o fallado en tu persona. Estás cansado de no tener ganas. Estás cansado de no saber cómo ni qué desear. Estás harto de vos mismo. La depresión es una forma de defenderse ante la vida. Lo digo de otro modo. La depresión es una manera de responder ante la vida. Deprimirse es una forma de quedarse quieto, fijo, estancado. Es una solución defensiva que cuesta caro. El deprimido es el que se queda en su lugar evitando el movimiento y se va ausentando de mil maneras ante la vida. Quiero decir, evita hacer ante los conflictos, evita hacer un trabajo. Esto sucede básicamente perdiendo las ganas. Obviamente hay depresiones y depresiones. En nuestra época somos testigos cada vez más de depresiones bien peinadas, digo yo, bien funcionales, donde se va a trabajar, se responde frente a las responsabilidades, se sostienen diversos roles, pero todo está apagado. La depresión es una forma habitual de responder al conflicto en esta época. Ante lo que nos decepciona, muy rápido nos enojamos y abandonamos la posibilidad de actuar, de formar parte en lo que nos toca. Hoy día vivimos muy frustrados porque creemos que nos tiene que ir bien en el primer intento y respondemos a ideales que nos hacen mucho daño. Nuestra tolerancia a la frustración y al dolor es mínima en este sentido. Evitamos hacer ese trayecto que nos lleva del lugar en el que estamos parados hacia otro lugar, porque queremos todo y lo queremos ya. Y esas ganas que se van perdiendo se traducen en quedar como impotente, sin poder hacer nada. Fíjense que es una forma muy radical y tajante de plantar bandera, de desentenderse de la capacidad de hacer, de actuar, de pensar posibilidades, alternativas. Digamos, en su máxima expresión, alguien, por ejemplo, nos sale de la cama y dice, no puedo, simplemente no puedo. Y el reverso de esta forma defensiva es el enojo, incluso la ira. Quien está deprimido está muy enojado y si puede avanzar en su proceso, probablemente descubra que debajo de ese enojo hay una tristeza muy profunda. Obviamente que esa tristeza da pista de algo más, ¿no? Es como empezar a desandar ese camino para poder hacer un proceso. Y hay una buena pregunta acerca del deseo en relación a la depresión, si es que el deprimido no tiene deseo o qué pasa con el deseo. En todo caso, el deseo queda entorpecido por la falta de voluntad. Esto no significa que no haya deseo, sino que se lo hace fracasar, se lo sabotea. Quiero decir, se hace fallar al deseo. Es una solución muy extrema, pero muy efectiva, porque hacerse el muerto es una forma muy efectiva de no resolver nada. Es una forma de borrarse con discreción ante la vida, ¿no? Como ir desapareciendo. Ahora, ¿qué es el deseo? Hago un asterisco acá para hablar un poco acerca del deseo, porque a veces nos confundimos y muchas veces llegan a consultas personas que están en un estado deprimido
y se preguntan acerca del deseo. ¿Por qué no tengo deseo? No sé cuál es mi deseo. ¿Cómo hago para averiguar algo acerca de mi deseo? Y es que el deseo nunca es de algo. El deseo provoca que pase algo. El deseo es un motor que nos empuja, nos pone en movimiento, nos impulsa. En el ámbito del análisis, no me interesa en lo más mínimo saber con precisión cuál es esa decisión, cuál es ese deseo, como en términos de querer formularlo, porque tal cosa no existe. El deseo no es algo que acierto, no es algo que me conviene, no es algo que descubro. En última instancia, el deseo es deseo de vivir. A mí me interesa el movimiento que produce la búsqueda del deseo. El deseo nunca se encuentra. De hecho, es fallido. A ver, muchas personas vienen a consulta esperando saber algo acerca de su deseo para poder actuar. No. Hacemos para poder desear. Y muchas veces, cuando logramos algo en torno de ese deseo que quisimos formular, díganme si cuando te acercas a eso que tanto anhelaste, no decís, más o menos no era lo que pensaba, o no resultó ser como quería. Bueno, otra vez, repito, el deseo es fallido. Y lo que interesa de ese movimiento es que nos impulsa justamente en eso que falla, yo sigo hacia adelante. Y si estás escuchando este episodio, tal vez no porque te sientas deprimido, sino porque tenés en tu entorno a alguien que lo está, quiero decirte, escucha sin contestar, sin desesperar, sin querer decir una genialidad, sin dar ejemplos ni querer motivar. No le digas a alguien que está en ese estado que le ponga onda, que se ponga las pilas, que es cuestión de voluntad. No, no es cuestión de voluntad. Lo que vale para esa persona es la presencia. Se valora el silencio, el tiempo, el humor, la compañía sin exigencias. Ahora, ¿cómo se recupera una persona que transita ese estado? No se trata de hacer tener ganas al que no tiene ganas. No se trata entonces, como acabo de decir, de incentivarlo, de animarlo, de apelar a la voluntad. Más bien, hay que pensar qué función cumplen estas faltas de ganas. ¿Qué se intenta evitar? Hay que recuperar el acto. Quiero decir, la capacidad de actuar, de entrar en acción. Entonces no basta con nacer. Hay que participar de la vida que tenemos. Y quienes me vengan leyendo o escuchando, yo insisto mucho en el concepto de la variación. En las antípodas a la variación está la repetición. La variación es un elemento clave. ¿Qué significa variar? Significa hacer otra cosa, lo diferente, dar inicios, equivocarse, armar el rompecabezas de otra forma y perder. Muchas veces fallar, pero hacer algo diferente. Porque lo que hace deprimir es quedarse quieto. La quietud enferma. Y no tengas miedo, porque el miedo a no equivocarte puede ser una gran equivocación, la que te impide vivir. Entonces, cuando uno está dispuesto a perder, a descomponer, a dejar morir de una vez aquello que en nosotros ya carece de vitalidad, es posible ganar otra vida. ¿Y qué es lo que hay que descomponer? Muchas veces ideales, mandatos, estructuras que quedaron viejas, partes de nuestra identidad que hay que desprender de uno mismo. Efectivamente, en ese movimiento se pierden muchas cosas, pero también se gana.
Una dificultad que tenemos en esta época también es poder ver que el ganar y el perder están íntimamente relacionados. De hecho, no puedo ganar si no pierdo. Entonces, en 1001 intentos de sentirte de otro modo y no poder, alguna vez ocurre que un movimiento conduce a otro y empieza a suceder algo diferente, a veces imperceptible, pero que va a generar un cambio radical en tu vida. Y en definitiva, quien sale de la depresión vuelve a nacer, ¿no? Ya no se repliega sobre sí como si fuese una especie de bichito bolita, porque no hay nada de qué defenderse, porque cuando uno asume el riesgo de vivir, bueno, no hay que defenderse, hay que vivir con lo que eso implique. Morir sabemos todos, pero vivir no todos. Pero por suerte, para eso también está la vida, para aprender a vivirla. Y es bueno saber que la identidad, el ser uno mismo, es un fundamento muy vulnerable. La identidad nunca es algo que es estanco, cerrado, acabado, ¿no? La identidad es algo que va cambiando, muy susceptible a las circunstancias, a los procesos que vamos viviendo, a la red en la que nos desplazamos. Una separación, el nacimiento de un hijo, la pérdida de un trabajo, un duelo, son circunstancias que ponen en movimiento el sentimiento de identidad. La identidad es un proceso continuo de renacer que implica duelos decisivos una y otra vez, despertares de aspectos de nosotros mismos que desconocíamos o que se van gestando. Cambiamos para seguir siendo. Si nos abrazamos toda la vida a una estructura o a una identidad, probablemente sí eso nos haga enfermar. La importancia de los lazos sociales es extrema en la depresión. Nadie sale empujado de una depresión, pero tampoco nadie sale solo. El acto, como acabo de explicar, y el lazo social son dos dimensiones que constituyen los puntos de apoyo más importantes para salir adelante de una depresión. Lo que salva son los gestos de cuidado, de amor, de atención, la gente que va a laburar en equipo para acompañarte. El psicólogo que labura en conjunto con el psiquiatra que no le da lo mismo tener o no tener el teléfono de tu psicólogo. El que escucha y no subestima tu dolor ni tus miedos. El que se acuerda de preguntarte, el que registra, el que no se incomoda, el que respeta tus tiempos y no le va a dar pereza acompañarte. Van a salvar las redes que se tejen para poder contener tu posible caída, si fuese necesario. La salud mental es importante, pero nadie puede cuidarse solo. Por favor, no busques la respuesta a tu situación en posteos de Instagram o en redes sociales. Es clave que te acompañen. No intentes ayudarte solo, no pierdas el vínculo con tu entorno, no creas que la solución está en trabajar solo en tu interior, que no te dé vergüenza decir que no sos feliz, porque no es que estás perdiendo el tiempo, que estás haciendo algo mal, o que podrías hacer algo y no lo estás haciendo. No es que seas una persona pesimista o negativa. Ese es otro problema que tenemos en esta época, ¿no? Creer que la felicidad es un estado que podemos gestionar a través de la voluntad y es el resultado de controlar nuestros estados internos. No. La felicidad no puede pensarse en claves, no es una ecuación, no se puede dar una receta. Las circunstancias importan. Así de donde uno viene
hay depresiones y depresiones, dije antes. Hay depresiones que pueden surgir en periodos cortos de tiempo a lo largo de la vida a partir de algún hecho que nos sacuda lo suficiente como para entrar en ese estado. Pero hay depresiones que son mucho más profundas, que tienen su anclaje en historias personales, familiares, transgeneracionales que hay que desandar. A veces en traumas. Entonces, existen hermosas historias personales de superación, pero no se pueden generalizar. La mayoría de las personas que se desarrollan en contextos traumáticos de violencia o de carencia, tienen las cosas más difíciles. Y hacer generalizaciones de ese tipo es invisibilizar problemáticas sociales muy concretas que no deberían suceder y por las cuales todos deberíamos luchar. Alguien está deprimido y no puede salir por fuerza de voluntad. Tal vez arriesgar la vida sea, para empezar, no morir, no desaparecer. Me refiero a esa muerte en vida bajo la forma de sacrificio, de renuncia, de silencio. El riesgo ayuda a desplazar la existencia hacia el deseo. El riesgo a veces es un instante decisivo donde estás más lúcido, donde tomás un camino alternativo, lateral. A los neuróticos no nos es tan fácil asumir riesgos, lo sé. Por lo general caminamos la vida bajo los mismos patrones, volvemos a pasar por los mismos lugares. Por eso pienso que tomar riesgos nos ayuda a escapar del hilo invisible de la repetición y tener un tono más vital. Les comparto este texto que escribí hace muy poquito y que lo compartí en redes sociales y también lo quiero compartir acá. Nadie nace sabiendo. Ni que el amor tiene un comienzo y un final, ni que la muerte es parte de la vida. Nadie nace sabiendo sentir la vida, resolver tragedias, lidiar con heridas. Nadie nace sabiendo lo que busca ni lo que desea. Nadie nace sabiendo qué hacer cuando el dolor se convierte en monstruo y los días son iguales. Nadie nace sabiendo cómo habitar su cuerpo. Nadie nace sabiendo qué hacer con la falta de entusiasmo y el exceso de tristeza. Nadie nace sabiendo nada. Todo se aprende. No una vez y por única vez. Alguien entra a la vida por primera vez y no sabe nada más que aferrarse a un cuerpo que da calor y ofrece comida. Todos nacemos vulnerables, todos estamos tratando de encontrarle la vuelta a algo. Si estás en esta situación, no te quedes solo. El mundo a veces no es un lugar agradable ni amoroso, pero hay personas que sí. Pedí ayuda profesional.